We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. En el Hospital Severo Ochoa, Leganés, en Madrid, es uno de los hospitales con la situación más crítica y más difícil. Nos decía que están desbordados, que no pueden atender a un paciente más. En urgencias, por ejemplo, hay 250 personas, están al triple de su capacidad. Un año que ha existido, pero que acabe. Ha sido, de todas las experiencias, yo pienso que de todo tenemos que aprender, porque tenemos que sacar una experiencia de todo. No lo sé, todavía no ha terminado, pero vamos, desde luego es el peor año que he vivido. Como dijo la reina de Inglaterra, un annus horribilis. This is, though, an emergency in China, but it has not yet become a global health emergency. Escuché en el mes de enero en medios televisivos como telediarios y se escuchaba de un virus que estaba en la zona de Asia, Wuhan, sonaba que estaba lejano, que había pronto, pero a lo largo del mes de enero vimos que la expansión del virus por todo el mundo iba evolucionando muy rápidamente. Exactamente, ¿no? Quizá en enero, yo creo. Y yo no recuerdo exactamente cuándo lo oí por primera vez, pero seguramente sería en alguna tarde-noche en casa cenando, que solemos poner las noticias y hablarían de Wuhan. Pues el día exacto no lo sé, pero sí que creo que fue a final de febrero, cuando hablábamos de una pandemia que nos parecía una palabra exagerada, de un virus desconocido, pero en ningún caso podíamos pensar la extensión o la incidencia que este mal ha traído a la sociedad y al hombre. Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al Gobierno de España de recursos legales también extraordinarios. Si yo no recuerdo mal, se decretó el estado de alarma el día 14 de marzo. Ese día era un viernes. En el hospital ya empezábamos a tener una situación un poco comprometida en la urgencia, no excesivamente comprometida, pero sí algo llamativa. Y ese día yo pasé la tarde hablando con el jefe de la urgencia por ver cómo iban los acontecimientos y cómo iba evolucionando la urgencia. Urgencia que durante todo ese fin de semana fue una gran preocupación, aunque fue bien, no tuvimos grandes problemas, hasta el martes, que fue el día en que la urgencia ya se puso a tope. Ese día fui a Aranjuez, a un funeral, y a la vuelta ya vinimos al Cerro de los Ángeles y ya nos confinamos. Ya había un ambiente de preguerra, prebélico, ¿no? Donde el funeral no pudo ser con mucha gente, con unos pocos, pero insisto, en ningún momento podíamos pensar lo que se nos venía encima. Estaba trabajando telemáticamente, estábamos todos pendientes del trabajo y tenía reuniones con mis superiores y también con mi equipo directivo y también con el responsable de incidencias de ese sábado y estuvimos pues elaborando todo el trabajo y protocolo. Bueno, ya estábamos, llevábamos ya varios días en tensión. La Comunidad de Madrid ya había empezado a poner algún tipo de medidas y de restricciones. Habíamos cerrado ya en ese momento los centros de mayores desde hacía unos cuantos días. Empezábamos también a ir cerrando paulatinamente actividades, es decir, cuando se produce el decreto de estado de alarma ya todos habíamos empezado a tomar algunas medidas que ya después vimos que eran insuficientes. En esos días la máxima preocupación era el que la urgencia estuviera relativamente bien. Habíamos tomado medidas en el hospital, habíamos dejado ya muchas camas vacías
ya habíamos suspendido las cirugías y estábamos medianamente preparados. Mentira, no estábamos preparados porque nadie podía imaginar el tsunami que venía encima, ¿no? Que teníamos que proteger a la sociedad y trabajar en la seguridad de toda la sociedad y la localidad que a mí me corresponde, Leganés. No fui consciente de cómo iba a crecer el número de infectados y, por supuesto, de fallecidos, que los primeros días, claro, pues uno iba viendo que iba a haber 100 fallecidos más, íbamos viendo pues, casos sueltos, algún fallecido. Nadie pensó jamás que en España íbamos a tener 1,5 millones de infectados y un número tan altísimo de fallecidos, la verdad. Que aquí en Madrid comenzamos a vivir el hecho de la COVID-19 poniendo rostro. Y cuando a ti te hablan que han muerto 1.000 personas, pero son personas anónimas, piensas que son muchas. Pero cuando te dicen que ha muerto el director de Cáritas de esta parroquia y la catequista, y cuando te enteras que hay un cura en la UCI y su madre ha muerto a su lado, cuando tú pones rostro, cara a las víctimas, pues eso se hace especialmente duro. Yo reconozco que en un principio hubo un desconcierto, pero también una sensación, no sé, por ser gráfico, que el mundo se te abría debajo de los pies. En el Hospital Severo Ochoa, Leganés, en Madrid, es uno de los hospitales con la situación más crítica y más difícil. Nos decía que están desbordados, que no pueden atender a un paciente más. En urgencias, por ejemplo, hay 250 personas, están al triple de su capacidad y en la UCI ya no cabe ni una cama más, están completos. Nos decían que están cambiando las camillas en urgencias por sillas y ya no tienen ni sillas para atender a pacientes. Así que a lo largo de la mañana han hecho un llamamiento urgente. Hemos visto aquí venir autobuses de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, para recoger a pacientes y derivarlos a otros hospitales que todavía no han colapsado. También en urgencias estábamos a las puertas, hemos visto cómo salían los profesionales sanitarios, hablábamos con ellos, tienen apenas segundos para respirar, colapsados, completamente emocionados, incluso algunos llorando. Nos decían que están luchando sin parar, que no van a dejar a nadie sin atención sanitaria y que aquí van a continuar luchando hasta que puedan con esta enfermedad. Tengan en cuenta que 804 personas han fallecido en Madrid, es el 60% del total de los fallecidos en España. He vivido tiempos difíciles durante mi trayectoria profesional, pero evidentemente tan duro y una crisis sanitaria como esta, no. No, nunca, nunca lo hemos vivido, la verdad, nada ni remotamente parecido. No. Y creo que no solo yo, creo que las generaciones que vivimos y que ya nacieron en la posguerra han podido vivir otra dureza de la situación, del contexto socioeconómico, político, sanitario, pero desde luego no como lo hemos vivido nosotros. Muchas veces me he sentido impotente y quizá como nunca he sentido el peso de la responsabilidad. El saber que bajo mi responsabilidad había muchas comunidades, muchos sacerdotes, muchos religiosos y religiosas, pero también el pueblo de Dios, ¿no? Quizá lo más dramático han sido las residencias de mayores. Cuando íbamos viendo la situación del Hospital Severo Ochoa, pues hemos visto la saturación que había en el hospital, que a los enfermos se les llevaba a otros hospitales, después se abren hospitales de campaña, el de IFEMA, el nuestro que tuvimos aquí, pero bueno, había una cierta atención sanitaria a las personas que recurrían a los hospitales. El problema son las residencias. Yo he estado dentro de alguna de las residencias y es espectacular ver la cara de los trabajadores. Bastantes veces. Cuando te das cuenta que no existe, porque te lo transmiten los clínicos, un tratamiento eficaz para el COVID, que desconocemos por completo la enfermedad, que la gente se va muriendo mucho más de lo que se tendría que morir en condiciones normales, que no tienes ni camas ni sillas para sentar a todo el que tienes en el hospital esperando ser atendido. Lógicamente, claro. Pues no, porque estábamos muy respaldados tanto por mis superiores como por el equipo directivo que está en la comisaría, como con los policías que estaban todos los días en la calle atendiendo al público, y la verdad es que como había que dar una respuesta inmediata, la impotencia se queda aparte. El miedo ya no nuestro, sino de la gente. El miedo cuando trasladabas a una persona y te decía, me llevas a morir. Y decía, no, tranquilo, no. Esos ojos, ese miedo, cuando entrábamos en el hospital y veíamos el miedo de la gente, nos aterrorizaba a nosotros más, nos aterrorizaba más. Era impresionante llegar, ver ese hospital lleno de gente y todos te miraban, nadie se quejaba.
Había un silencio tremendo y se sabía miedo. La actuación que teníamos había que darle la respuesta, y el que estaba en la calle, a pie de calle, eso sí que me comentaban que efectivamente hacían muchos servicios de auxilio humanitario, y ahí sí que veían el miedo de los ciudadanos. Pero también se han sentido muy reconfortados por el apoyo que han sentido en la población. Yo no he tenido miedo, personalmente. Yo no he pasado miedo en ningún momento, pero sí he visto miedo, mucho miedo, tanto en las caras de los pacientes como en las caras de los sanitarios. Miedo a llevar la infección a su casa, miedo a contagiarse, miedo, mucho miedo. Yo no lo he visto, pero sí he sentido el miedo en tanta gente que estaba en el hospital, en tanta gente que iba muriendo, también en mis propios curas. Y yo te tengo que confesar que yo también he sentido miedo. No voy a decir que yo soy el Superman, ¿no? Los demás sienten miedo y yo estoy fuerte. Yo también he sentido miedo. Todos hemos visto en nuestro entorno personas que tienen miedo. Hay gente, hay personas que les ves que son grandes como un castillo, ¿verdad? Jóvenes y deportistas y tienen miedo. Pues sí, todos conocemos a personas que tienen mucho miedo y que no eran hipocondríacas antes. Es decir, que de repente han visto que hay una posibilidad de fallecer, de morirse y tienen miedo. Salían con miedo, pero volvían sin él. O sea, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Era un virus que estaba matando a gente, no sabíamos si nos lo íbamos a coger nosotros. Entonces el miedo es libre. Entonces ellos, cada aviso, salían con miedo, pero volvían sin él. Volvían fuertes, reforzados. Habían ayudado a una persona. Entonces, efectivamente, cuando ya llevas 200 avisos, el miedo se va perdiendo. ¿Qué podemos decir de ellos? Es que es encomiable la labor que hicieron. Constante, y además es un cuerpo de voluntarios. No nos olvidemos, hay una persona que tiene bastante capacidad de liderazgo, pero que tiene un entorno de voluntarios y que hicieron un trabajo encomiable. Donde no podía llegar los servicios sanitarios, ahí estaban ellos. Claro, aplaudimos al personal sanitario, fantástico. Todos, es su trabajo, su profesión. Aplaudimos a la policía, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, y al Ejército que han estado en nuestras calles. Y es fantástico, pero son profesionales de la seguridad. Es que la agrupación de voluntarios de Protección Civil son voluntarios, son decenas y decenas de personas que todos los días se enfundaban un traje blanco y iban a recoger enfermos de coronavirus a las casas para llevarles al hospital o a donde sea, que les han llevado IFEMA, han hecho de todo. Y son voluntarios, no cobran ni un céntimo por ese trabajo. Nuestro hospital es mediano, pero no es mucho más pequeño que los hospitales de nuestro entorno. Entonces, al ver saturado el 08 desde el primer momento, pues dijimos, algo está pasando en Leganés que no pasa en los municipios de alrededor. Tampoco, la Comunidad de Madrid, el Ministerio, estaban tan saturados que nadie ofrecía datos municipio por municipio. Pero al ver el hospital, dice, pues algo muy grave pasa en Leganés. La verdad es que aquí, en este despacho, tenemos un canal emisor. En esta emisora nos refleja enseguida cuál es la situación de la población. Desde prácticamente mediados de marzo y según fue evolucionando hasta la primera quincena de abril, la evolución aquí se notaba, había muchas llamadas de ciudadanos, necesitaban auxilio, tenían problemas y era una constante. Y la verdad es que sí que notamos por las llamadas de emergencia pues la necesidad que había en la calle. Con mucho dolor. Yo creo que la gente tenía mucho dolor, la gente estaba con mucha desesperación, con mucha impotencia. El virus era absolutamente desconocido, no sabíamos exactamente cómo se contagiaba, no sabíamos cómo se desarrollaba la enfermedad, no sabíamos el por qué a los 7 o 10 días la gente empeoraba bruscamente y se morían muchos, no sabíamos nada. Y esto para los sanitarios yo creo que es lo peor que puede suceder, ¿no? Conmovido, a mí me iban llegando las noticias de Leganés, también varios sacerdotes estaban enfermos, me enteraba de personas que iban muriendo y cuando llegó el funeral en Zarzaquemada, ¿no? Me conmovía, sobre todo era impresionante cuando se fueron leyendo los nombres de esas 100 y pico personas, ¿no? Pensar que detrás de cada nombre
había una vida, una historia, que muchas de esas personas han hecho el mundo en el que nosotros vivimos hoy. El mundo bueno, el mundo mejor en el que vivimos hoy, lo han hecho esas personas. Y esas personas habían muerto, y habían muerto solos. Evidentemente los que saben de estas epidemias y de estas pandemias son los médicos asistenciales, son los especialistas en esto. Y lógicamente, como no puede ser de otra manera, yo hago caso de lo que ellos me digan que es lo más conveniente para el paciente y para el hospital, sin ninguna duda. Y el criterio siempre pasa por criterios científicos. Las pautas están marcadas ya. Nosotros asumimos esas pautas y en base a esas pautas lo adaptamos a nuestra localidad. Activamos nuestras coordinaciones con policía local, con el ayuntamiento, se estableció también un protocolo de actuación, unas coordinaciones y a arrancar. Sinceramente, sobre la marcha, es decir, que es que hay cosas que no sabíamos. Vamos aprendiendo sobre la marcha, cómo se desinfectan las calles. En fin, solo con lejía, hay que mezclar algún producto, o sea, aquí vamos todo, cada día era una aventura nueva. Todos hemos hecho cursos acelerados de mascarillas. ¿Qué diferencia hay entre una KN95 y una FP2? ¿Por qué comprar unas y no otras? Yo qué sé, las diferencias entre los diferentes test rápidos que había en el mercado. En fin, cada día era una aventura diferente, iban surgiendo problemas diferentes. Incluso los fallecidos. Uno tiene que aprender sobre la marcha cómo se gestiona todo eso. Por eso las primeras semanas fueron muy pedagógicas. Enseñar al ciudadano desde todos los ámbitos, policía local, nosotros, desde todos los ámbitos le intentaba señalar al ciudadano que debía quedarse en su casa, que se acostumbrara a esa nueva situación. Y la ejecución del plan era lo que me preocupaba. Especialmente cuando empezó la ola grande, yo tenía dos preocupaciones. Todas las mañanas preguntaba lo mismo: ¿cómo tenemos la urgencia y cómo estamos de EPIs? Estas eran mis dos grandes preocupaciones. Lo peor en ese momento es la falta de atención sanitaria. Es que algún día nos enteraremos de cuánta gente ha fallecido en el Hospital Severo Ochoa por falta de respirador. A día de hoy no lo sabemos, nadie lo quiere contar. Necesitamos ayuda. Leganés se está muriendo, no hay sitio en el hospital, está a tope. Mi marido ya nos han dicho que está muy grave y que necesita UCI y respirador, pero no hay sitio, ¿qué tenemos que esperar? ¿A que se nos muera? Seguramente el momento más complicado fueron esos 15 días en el que en la urgencia teníamos en el entorno de 300 pacientes, con 250 pacientes pendientes de ingreso y ni una sola cama libre en el hospital. Seguramente esos fueron los días más trágicos que yo he vivido en mi vida. El hecho mismo de tener que tomar la decisión de cerrar el culto en los templos fue quizá la decisión más difícil de mi vida. Finales de marzo y la primera y segunda quincena de abril fueron los más duros para aquí, para Leganés. Primero por la situación de emergencia constante que había en la ciudad, las llamadas a intentar dar una respuesta, porque claro, muchos ciudadanos en sus casas se veían enfermos, alguno evolucionaba más y luego ya en abril pues la evolución fue que había fallecidos en los domicilios. Dar una respuesta también al colapso que había dentro de, por lo menos de seguridad externa, el colapso que había dentro de los hospitales y también nuestra preocupación por las residencias. Darle alguna respuesta o el apoyo que ellos necesitaran y sobre todo sobre seguridad. Me parece durísimo entrar en una residencia y que te cuenten: no, anoche murieron 3, todavía están aquí los cadáveres, las funerarias no han venido a recogerlos, que baja un trabajador, ha muerto otro más ahora. Te vas por la puerta media hora más tarde y ha fallecido otro más. Es que es tremendo. O sea, y sobre todo ver la mirada de los trabajadores. O sea, estaban destrozados. Me gustaría imaginármelo tal y como estaba en el mes de febrero. Es decir, con una normalidad absoluta,
pudiendo hacer toda la actividad asistencial de la que somos capaces de hacer mucha y ahora no podemos hacerla? Pues yo me imagino una diócesis que resucita, como el Papa escribió para un medio español, un plan para resucitar. Y nos adaptaremos a la nueva realidad que haya. Evidentemente antes éramos más afectuosos, más cariñosos, ahora estamos ya con más distancias y continuaremos en eso, y dentro de un año se superará. Ahora la verdad es que también por medios de comunicación la esperanza la tenemos a la vuelta de la esquina. Quiero pensar que estaremos en un momento ya de cierta normalidad, de volver a una situación donde, bueno, pues hagamos una vida como la de hace un año. Sí, yo estoy seguro que en algún momento las vacunas procurarán y nos darán una inmunidad de rebaño, nos podremos quitar las mascarillas, volveremos otra vez a tener la misma empatía que hemos tenido siempre en el pueblo español, el pueblo latino, de abrazos, de tocarnos, de abrazarnos y de besarnos, y yo creo que en algún momento volveremos otra vez a eso. Es el momento de aprender a trabajar juntos. Como yo soy de letras, lo he dicho muchas veces, me cuesta menos sumar que restar, me cuesta menos multiplicar que dividir. Por tanto, yo creo que es el momento de sumar para multiplicar. Entonces, el problema es cuando damos un espectáculo que no convence a nadie, de cada uno querer sacar su bandera y querer aprovechar su protagonismo. Es el momento del bien común, es el momento de salir adelante y lo tenemos que hacer todos. No podemos permitirnos el lujo de dejar a nadie fuera porque no piensa como yo, porque no siente como yo o porque no cree como yo. Yo creo que están haciendo una nueva sociedad, ojalá que aprendamos o que queramos aprovechar.